En vista de que él de momento no está, pues yo creo que entre Paloma y yo vamos a hacer un pequeño esbozo, ¿no?, de los comienzos de la parapsicología, que para que os deis cuenta es a finales del 19. El primer instituto de estudios parapsicológicos nace en Londres, la famosa SPR, en 1882. Luego le sigue a los pocos años la de París, y ya poco a poco una serie de personajes, porque la gente que se interesaba por estos temas, no penséis que era gente no preparada, era gente muy preparada, que para ellos el fenómeno paranormal era un reto, que es lo que tenía que haber seguido siendo, y no lo es, ¿eh? Pero te quiero decir, físicos, médicos, psiquiatras, toda esta gente fue la que inició el estudio de los fenómenos paranormales. Deciros también que en un principio había que clasificarlos. Os lo digo porque con cualquier, digamos, enciclopedia o estudio de los comienzos de la parapsicología os lo van a decir. Es decir, ellos podían haber elegido los fenómenos para clasificarlos pues de muchas maneras, pero ellos se dieron cuenta de que si lo hacían por sus efectos, porque es muy complejo el fenómeno paranormal, muy variado. Entonces ellos dijeron, pues vamos a hacerlo por sus efectos, y entonces dividieron como en 3 bloques los fenómenos. Unos eran los psi gamma, que son aquellos que están relacionados con el fenómeno y la mente del ser humano, como puede ser la evidencia, como puede ser la precognición, la telepatía, todo donde influye la mente sobre otro ser humano o sobre nuestro entorno. Luego había los psi kappa, que eran los fenómenos con efectos físicos, como puede ser movimiento de objetos, combustión espontánea, fantasmogénesis, bueno, imaginaros, todos aquellos que tienen una realidad física en nuestro entorno. Y luego había una especie de cajoncillo desastre en la que metieron los psicobiológicos, pues que estaríamos, pues no sé, las operaciones estas con la mente, ¿cómo se llaman? Los cirujanos psíquicos, los sanadores, todo aquello que intervenía en el cuerpo del ser humano. Las dermografías, que también sabéis que son como dibujos que salen en la piel de algunas personas. Los estigmas, todo eso está relacionado con el cuerpo humano. Bien, una vez que os digo todo esto, creo que, como ya sabéis, que nosotros pertenecemos, Paloma y yo, a un grupo que es por supuesto más amplio, que llevamos muchos años, desde el año 87, funcionando como equipo. Deciros que todos nosotros nos conocíamos antes de que el padre Pilón fundara el equipo, que cada uno de nosotros veníamos de, digamos, de ámbitos diferentes, y en un momento determinado el padre Pilón se entera, porque él tenía muchos contactos y con investigadores de fuera de España, de que el fenómeno paranormal es tan complejo, tan complicado, que era imposible que una persona sola pudiera abarcarlo para tratar de resolverlo. Y entonces se habían ya configurado en Estados Unidos, sobre todo, los grupos multidisciplinares, es decir, grupos que incluían dentro de él pues personas especializadas en distintas materias. Él empezó, el padre Pilón, y empezó a agrupar pues dos físicos, un arquitecto, que ya se nos murió también, pobrecito mío, se nos ha muerto en el 2012, varios ya, 3 en el 2012. Luego estaban Paloma, las 3 mujeres somos las que somos aquí, vamos, indestructibles, las que mandamos indestructibles. Mira la cara de Aldo que está por ahí, porque verdaderamente somos muy... Y llevamos pues todos estos años trabajando juntas, somos siempre todos complementarios, que es lo bonito, es decir, que por eso cuando vamos a un sitio, cada uno se ocupa de un papel, de un rol dentro del equipo. Entonces, si nos vierais, pues nos empezamos a desparramar por el lugar, Paloma con sus manos y su mente, Aldo desintiendo porque Aldo es medium de incorporación, Pieri grabando porque ella es la que hace todas las grabaciones en vídeo y en audio, yo hago las fotografías, tomo notas, porque yo soy la que llevo las notas. Doy fe de vuestras capacidades. Debo deciros que yo no tengo ninguna capacidad paranormal.
Así que... Mentira. ¿Ves? Es que los de... Bueno, porque algunas veces suena la flauta por casualidad y les digo un comentario mío, pero yo os puedo decir que no soy consciente en absoluto de que yo tenga ninguna capacidad. Y sobre todo, a la de las capacidades de Paloma o de Aldo, vamos, yo soy para andar por casa. Es decir, yo no me atrevería nunca a hacer... Lo que pasa es que Aldo me ha visto a mí en un momento dado y Paloma sospecha. Pero bueno, entonces, bueno, veréis. Como también os digo que cuando Pilón instituye y organiza y crea el equipo, también organiza un protocolo a seguir, igualito que en cualquier experiencia de tipo científico, tú tienes una pauta a seguir. Pues nosotros nos pasa lo mismo, es decir, que hay un protocolo que todos nosotros seguimos para la buena consecución de la resolución de donde nos llaman, porque claro, hay el método científico justo en la investigación de los fenómenos paranormales. Eso os puedo decir que no todo el mundo que se dice grupo de investigación lo hace. No. Soy buenísima con este comentario, podría ser mucho más ácida. Y luego otra cosa, nosotros todos los casos, ¿verdad, Paloma?, que tenemos, los resolvemos. Porque es muy distinto que tú vayas a un lugar, como hay personas que lo que hacen es levantar acta, ser también notarios, de testimonios o de cosas que se dicen que ocurren en ese lugar. Pero eso no te sirve para nada. Lo que nosotros tenemos es que hacer el análisis del lugar, saber lo que pasa, luego el tema de Paloma y Aldo, que certifiquen que allí ocurre algo y que quién es el que está provocando esos fenómenos, porque hay veces que son del más acá, ahora os vamos a decir, y otros del más allá. Y entonces se soluciona. Deciros por último que nosotros no cobramos nada. Os lo digo esto porque, bueno, por eso nosotros no tenemos a lo mejor la riqueza, ¿verdad?, de cosas, porque es que nos cuesta a todos nuestro bolsillo. Nosotros nos financiamos las investigaciones con las conferencias que organizamos todos los años, que son esas 10 conferencias de 10 lunes, desde el lunes después de Reyes hasta el lunes antes de Semana Santa, y con el dinero que recaudamos de esas conferencias nos financiamos nuestras investigaciones y nos financiamos los aparatos que vamos comprando para que José Luis, que es nuestro físico, se divierta. Son los juguetes de José Luis, y José Luis lo pasa muy bien ahí, midiendo campos, alteración de campos, sensores de ruidos, no sé qué, todo encantado con sus juguetes. Cada vez que compramos un aparato es como si le invitaras a un festejo, porque se le pone una cara de niño grande, él es como un niño grande, ¿no? Y dice, ¡ay, qué habéis comprado! Esto me lo voy a llevar a casa, las instrucciones y tal. Se lo pasa bomba, ¿eh? Pero también es verdad que las aportaciones que él puede hacer en el campo físico pues también son muy interesantes a la hora de resolver. Hombre, son necesarias, lo primero que hay que quitar de la investigación es que sea un efecto físico, o sea, eso es lo primero. Natural. Que si es un efecto natural, nosotros obramos, ahí tiene que entrar el físico, que determine de qué se trata. Y eso es importante, no confundir fenómeno paranormal con terremoto, por ejemplo. Pues no es lo mismo. No, bueno, terremoto, los materiales que tienen sus dilataciones, los ruidos, es decir, todas las casas hablan, pero hablan con sonidos naturales, normales. La madera cruje cuando cambia la temperatura, e incluso todos los materiales de construcción. Así que las tuberías no te digo nada, es decir, los ruidos que pueden funcionar con las calefacciones, es decir, todo eso es lo que primero tenemos que desechar, limpiar. Y si no nos queda nada de todo eso, pues entonces ya actuamos con ese protocolo que os contaba. Yo creo que tú tienes cosas que decir. Sí. No, que esto no es paranormal, esto es de verdad. En una casa que yo tenía en el campo, tenía un invernadero, y es muy antigua, la casa de 200 años, o sea que estaba la pobre un poquito perjudicada. Y en ese invernadero, pues yo veía que se iba torciendo, que se movía mucho el invernadero. Entonces llamé a un operario para que me mirara y me dijera, y entonces me dice muy serio, ¡ay, Paloma! Pues claro, si es que la pared de esta casa huye. Digo, ¿cómo que huye? Que huye, que se va para adelante, que se escapa. O sea que las casas están vivas, como lo veréis. Se mueven
cruje, habla, huye. Pues ahí. Qué curioso, no me habéis contado nunca esa anécdota. Me sorprendió muchísimo. Qué curioso. Bueno, ¿alguna cosa más de tipo general o entramos ya en...? A ver, ¿tenéis alguna pregunta para tipo sobre general? Sobre este tema que hemos hablado. Que cambiamos de tercio. Vale, pues cambiamos. Veréis, como os he dicho antes, los fenómenos se clasificaron en función de sus efectos. Entonces, como Catalina nos dijo que por favor que explicáramos casos que no habíamos contado normalmente, porque claro, es que hay 400 en el archivo, algunos los hemos contado, pero hemos traído, ¿verdad?, un puñadito de algunos. Es que ahora estamos haciendo de Enrique. Estamos haciendo de Enrique, que conste, ¿eh? Ahora vamos a hacer de nosotras. Ahora vamos a hacer de nosotras. Y cuando venga Enrique, se siente. Pues no lo sé, Y que se siente y se calle. calle. No será posible, pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, en las jornadas que llegó con 25 minutos, ¿te acuerdas? Empezamos a decir al público, por favor, tener un poco de paciencia y tal y cual. Dice, ¿pero le pitamos cuando llegue o no? Digo, hombre, no, tanto como eso no. Bueno, pues cuando entró por la puerta, como hemos hecho nosotros, una salva de aplausos como diciendo, menos mal que estás ya aquí, porque en aquel momento es que era él el único conferenciante, no es como nosotros que nos hemos lanzado a la arena para manteneros, en fin, despiertos y entretenidos, pero como veis, son las 12:20 y Enrique todavía no ha aparecido. Cosa que estaba prevista, ¿eh? Bien. Bueno, pues veréis, como os he contado de que los efectos, aquí hemos traído 3 ejemplos de 3 fenómenos muy curiosos. Yo voy a empezar con la introducción, como siempre, y tú, Paloma, luego te explayas mejor. Bueno, veréis, uno es el tan malhadado, bien hallado poltergeist. Mucha gente identifica el poltergeist con el más allá, nada más irreal. Es decir, el poltergeist es un grupo de fenómenos que se producen en un lugar, pero siempre en presencia de una persona viva en estado de estrés y que los produce inconscientemente. Os digo todo esto porque las películas, acordaros de Spielberg, pues empezaba muy bien, las sillas, la niña, no sé qué, pero no, bueno, que era muy divertida la película, pero no tenía nada que ver con la realidad de un poltergeist. Entonces, acordaros, el poltergeist siempre son fenómenos, un grupo de fenómenos que se producen siempre en relación con una persona viva, presente siempre en los fenómenos y que tiene un conflicto en su interior y lo hace inconscientemente. Los norteamericanos dicen que el poltergeist es una terapia que algunas personas son capaces de producir y que rebajan su ansiedad en vez de somatizarlo. Normalmente, bueno, yo misma tengo un problema y enseguida el dolor de cabeza, el dolor de estómago, tal. Bueno, pues esta gente no se queda tranquilísima, ¿no? Yo digo, que no soy americana, que eso es una terapia para no matar a alguien. Sí, porque ahora veréis el ejemplo, tienes razón. Bueno, pues os digo esto para que el cuadro del poltergeist os he puesto el marco, ¿eh? Y ahora, bueno, pues os vamos a contar el primero es muy conocido, pero creo que Paloma lo puede, el del baúl del monje. Venga. Bueno, el baúl del monje es que nos llaman un día aquí en Madrid, y por cierto, muy cerca de por aquí, en una tienda que era una almoneda. Y entonces en la almoneda esta, pues era una tienda donde la gente llevaba objetos y esta persona se dedicaba a vendérsela a cambio de una pequeña comisión. Bueno, entonces los objetos, como podéis imaginar, entraban y salían de la tienda, unos porque se compraban, otros porque se vendían, y era una tienda fascinante. Y otros porque no se compraban nada, porque había cada objeto que era un horror, que entiendo que se provocaran fenómenos paranormales. Hombre, había cosas buenas, lo que pasa es que, claro, la gente allí depositaba de todo, entonces había cosas muy bonitas, pero claro, había horrores, ¿no? Acuérdate del carnero. El carnero, sí. Mirad, era un carnero, no se exagero, así de alto, de terracota roja, que era una base rectangular o cuadrada, no me acuerdo, y luego era la cabeza de un carnero con los cuernos así, que era temerosa. Bueno, tú ahora cuentas la historia del carnero, porque yo ya te dejo hablar, que ya casco yo bastante. Entonces, bueno, deciros la situación. Entonces, ¿qué pasa? Que en un momento determinado, los dueños de aquella almoneda eran un chico y una mujer. Y bueno, pues lo que pasa es que nos llaman, a través de José Luis me parece que fue,
porque estaban muy asustados. Imaginaros lo que es que entraban gente a comprar o a ver los objetos, porque eran varias como salitas, era una casa antigua que tenía varias salitas y en cada salita pues tenían sus cosas, ¿no? Y entonces imagínate el horror de ellos, porque es que entraba gente y de repente un cristal ¡rum! Y claro, el señor que iba a ver o a comprar a Enrique de Vicente, ¿nos callamos o seguimos? No puede ser, de verdad. Siento la tardanza y consecuencias de vivir en el campo. No tienes arreglo. Adiós, guapa. No tienes arreglo. Bueno, seguimos que volvemos, que ahora le dejamos hablar a Enrique, ¿no? Entre medias. No, pero seguir, por favor. Sí, luego te damos a ti la palabra. Bueno, pues deciros que el apuro era tan grande, el de los dueños de esta almoneda, porque ya se habían inventado de todo, que había un pequeño seísmo, que estaban de obras en el piso de abajo, en el piso de arriba, todo para justificar unos fenómenos que verdaderamente, si a mí me pasaran en una tienda normal en la que entro, pues problemón tremendo, que es que claro, la gente pues ya se estaba temiendo cosas. Entonces ahora tú ya sigues con la historia, porque ahí entras tú a muchos niveles. Bueno, y yo os ya he presentado el problema. El dueño estaba aterrado. Pero vamos, se ponía el pobrecito mío nerviosísimo, o sea, sudaba de nervios cuando pasaba alguna de esas cosas, ¿no? Y pasaban muchísimas. Yo entraba, íbamos muchas tardes, a última hora, cuando cerraba el depot, el anticuario, y entonces yo entraba y decía, buenas tardes, ya estoy aquí, a ver, ¿qué me vais a regalar? Y de repente, plum, 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 empezaban a caer chinchetas de ningún sitio. No, de hecho... De ningún sitio, bolsas, bueno, caían. O había unos salones con unas arañas de cristal de este porte, de esas muy del siglo XIX, muy importantes, y se ponían a bailar, pero a bailar en una casa cerrada completamente, no había ni una sola ventana abierta. Y claro, yo decía, bueno, me gusta muchísimo este baile, ¿por qué no bailas más? Y el dueño me decía, por favor, que se va a descolgar, no quiero siga. Que la tengo vendida. Uno de ellos dice, que la tengo vendida y van a recogerla mañana. Nos reíamos con él. Bueno, Pieri, que hoy no está con nosotras, se entretenía en poner nervioso al dueño. Y cuanto más nervioso estaba Noel, más ocurrían las cosas. Más se movían las cosas, más pasaban cosas. Yo he visto volar esas frutas de Brasil de madera que tienen como en una hoja, pues una piña, no sé qué, de madera, volar, salir de una habitación y caer en la habitación contigua, una detrás de otra. Piezas de ajedrez, de piedras duras, de esas mexicanas, volar por el pasillo persiguiendo a Lorenzo. Lorenzo aterrado, nunca le daban. Pero bueno, la veía por el pasillo, o sea, era algo fantástico, de verdad, lo que ocurría. Yo iba encantada, yo lo pasaba, pero era un subidón. Y cuanto más nervioso Noel, más fenómenos pasaba, y así íbamos. Noel aterrado, diciendo que él no era, evidentemente, que él lo que quería era irse de ahí, venderlo todo y irse de ahí, que ahí no podía vivir. Resulta que a Noel, en ocasiones anteriores, cuando había estado trabajando en un laboratorio, le pasaba lo mismo. Estallaban los tubos de ensayo, se movían los matraces, había ahí una danza de los objetos cuando estaba él, o sea que tenía un antecedente, o sea que él era una persona con mucha facilidad para los poltergeist, porque se expresaba con mucha facilidad. Además era muy emocional, era muy estable emocionalmente, y yo creo que cada vez que tenía un pequeño problema, pues ahí pasaba algo, porque es que pasaba siempre. Íbamos todos los miércoles y íbamos ya preparados para ponerle nervioso nada más entrar, porque sabíamos que se desencadenaba, se ponía, es que cobraba vida la tienda, es que no os podéis ni imaginar. Eso que nosotros todos hemos leído en los libros y que cuando lo vives dices, pero si es que es verdad que existen estos fenómenos,
siempre vinculados a este señor. Lo contamos porque él lo contó, él y la dueña lo contaron en la radio, es público, ¿eh? Sí, si no, nosotros no decimos ni dónde está el lugar ni nada, pero es que en este caso ellos fueron a la radio y a la televisión y contaron toda la problemática que tenían en esa tienda, por lo tanto nosotros ya no... Fue un fenómeno tan interesante porque lo pudimos grabar, sí, porque estaba vivo, sí, y pudimos grabarlo, y se pudo grabar la caída de no se sabe dónde, de un cortapuros sobre una mesa de cristal donde había una barra de lavabo de esas de metal que saltó por los aires y Piedi estaba con el vídeo y se pudo grabar. Entonces eso es rarísimo, poder grabar un fenómeno de poltergeist. Y lo mandamos a la policía para que nos analizara la velocidad del objeto. O sea, y la contestación fue que eso era imposible, que ningún objeto podía haber caído a esa velocidad. Si no hubiera estado impulsado por alguna energía, claro. Y es que fue en balística, se lo dejamos en balística, ¿te acuerdas? Ah, es verdad. Y tuvimos la satisfacción de que al menos se contrastó de que, bueno, es que era un techo cerrado, es decir, que es que no había nada, es decir, fue una materialización de este cortapuros que además estaba luego, que como Piedi filma todo, cuando algo cambiaba de sitio, porque había un Cristo viajero, ¿te acuerdas? Sí, había un Cristo sí, viajero. no os ríais, era un Cristo de melanina que, bueno, yo ahora lo tengo en casa y no se ha vuelto a mover, naturalmente, pobrecito mío, si yo no lo muevo. Pero era un Cristo que estaba primero, ¿te acuerdas?, en una tabla clavado, luego a fuerza de moverse se desclavó del sitio, luego ya lo ponían encima de una mesa y aparecía en la otra, entonces rebobinábamos lo que habíamos grabado para ver dónde estaba antes de donde esto, seguíamos perfectamente las trayectorias del Cristo. Y luego ya lo clavaron en la pared. Y sí, como tenía agujeros en lo clavaron. Y entonces un día que nuestro gran escéptico Lorenzo el físico, que decía que todo aquello no se lo creía, que tenía que tener una explicación de una física desconocida, bueno, era tremendo, pues claro... A lo mejor tenía razón. Pues a lo mejor. Una física desconocida. Parafísica. Claro, el origen, claro. Pero claro, él no se creía el fenómeno. Entonces, cuando va a entrar en la habitación, se arranca de la pared solo el Cristo, se desclava, hace una trayectoria evitando una ¿cómo se llama esta? Eso donde se muestran cosas, una vitrina, y le cae a los pies el Cristo. Se quedó Lorenzo, bueno, salió aquella noche allí diciendo, si a mí me cuentan esto, no me lo hubiera creído en mi vida. Dice, pero es que lo he vivido, así que por lo menos aceptaba el poltergeist. Bueno, pero eso es un poltergeist. Eso es un poltergeist. Lo provocaba no él. Él lo negaba absolutamente y le horrorizaba y le atemorizaba, pero él provocaba el fenómeno. Así que eso está claro. Seguimos a otros temas. Vamos a dejar a vamos a dejar a Enrique. Hombre, por favor. Que diga hola y algo. Hola y algo, sí. Yo que he llegado tarde, bueno, hola, disculpas, os decía antes que las consecuencias de vivir en el campo, que uno piensa que un sábado es normal y no se sabe por qué todo está paralizado. Bueno, a mí me parece que lo más importante es lo que os están contando Sol y Paloma, no porque sean amigas mías hace mucho y las quiera mucho, no, porque en estos 40 años de investigación paranormal yo tengo la ventaja de que desde que tenía 12 años llevo apasionado por estos temas y tratando de meterme hasta en el último lugar donde ha habido algo relacionado con esto. No hemos tenido oportunidad de ponernos de acuerdo, entonces yo creo que es mucho más interesante que ellas nos cuenten sus casos, pero no sé si os parece que intente hacer una síntesis de lo que han sido estos 40 años. Síntesis. Antes de los 40 años, ¿por qué plantearon Catalina y Sandra 40 años? Bueno, porque en 1973 se funda la Sociedad Española de Parapsicología y se cumplen 42 años, pero yo creo algo más importante. Hace 40 años que murió Franco, y Franco no tenía nada que ver contra la parapsicología, pero su mujer sí. Por ejemplo, Vermeer. Sí. Lo paralizó. Su mujer se metió en Vermeer, su mujer tenía reacciones, las psicofonías decía, eso es del diablo, eso que nos salga en la televisión. Cosas de ese tipo, o a mi querido amigo recientemente fallecido, Moncho Alpuente, que era un cantante y presentador de la época, muy fascinado por estos temas. Moncho siempre estaba entusiasmado. Dijo, hay un chico en la televisión que muestra el pelo del pecho, no lo quiero volver a ver. En fin, hay estas circunstancias que, con todo mi respeto,
pues sí marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hubo antes de esa época un intento de un congreso, lo recordaréis como memoria, en el Escorial, donde estaba Argumosa, y ese congreso se suspendió. O sea, hubo toda una reacción en contra. Entonces, ¿qué ocurre? Que por esa época hay, para mí, varios eventos claves que hacen que la gente se interese por estas cosas. Uno es Belmez, en el que no voy a profundizar, pero en el que los tres coincidimos que, a diferencia de lo que se planteó en aquella época, es un fenómeno genuino, donde ha metido la mano, la pezuña y el rabo muchísima gente. Mal. Es decir, eso no hay ninguna duda. Y mal, no, pero en un sentido y en otro. Es decir, ha habido gente alrededor que truquitos, y ha habido mucha gente que se metió a opinar. Yo el tema lo conozco muy de primera mano, no por haber estado allí, sino porque yo era, con 20 años, era el delegado en Madrid de la revista Karma 7 desde su fundación. Y entonces yo pedí, hice un dossier y pedí artículos a todos los investigadores. Y entonces vi lo que opinaban unos y otros, a Hans Bender, Germán de Argumosa, Exiquio García Carbajo, Jordán Peña, y no sé si me quedo alguno más de los que les pedí artículos. Mi vinculación ha sido casi sincronísticamente anómala con estos temas, porque tuve un profesor encantador, era un ser maravilloso, que luego se convirtió en uno de los fundadores de la Sociedad Española de Parapsicología, que era el doctor Antonio Sánchez Arjona, doctor en filosofía. Sánchez Arjona, sí. Entonces, mi querido amigo Antonio, que era ser extraordinario donde los haya, sabio, bueno, yo he tenido mucha relación con él, he pasado mucho tiempo, éramos vecinos, mucho tiempo en su casa, pues ya digo, desde los... Él fue quien me interesó más por la parapsicología, hizo su tesis doctoral sobre la parapsicología en Santo Tomás de Aquino. Bien, él y otra serie de gente formaron la Sociedad Española de Parapsicología a raíz del interés por las caras de Belmez, de Uri Geller, que vino por España, y que ya la Sociedad Española de Parapsicología se había creado, la sociedad a la que yo pertenezco, y también tú, Sol, siempre ha habido dos sectores. Un sector muy escéptico y un sector creyente, que siempre ha existido, que en su momento había gente allí, y yo siempre he estado en el extremo del sector creyente, pero hay una cuestión fundamental. Por mi experiencia como turista de lo paranormal, que diría Ramos, no como investigador, ellas sí son investigadoras, es más, es el único grupo, el grupo EPTA, el grupo más veterano, con más años, no solo en toda la historia de España, en organización de eventos relacionados con lo paranormal, sino en la investigación de casas. No ha habido ningún otro grupo, ningún otro investigador con tan dilatada experiencia, no digo yo con tanto cuidado. Siempre, muchos hemos ido a esto casi como turistas a ver qué pasaba. Entonces, mi experiencia coincide con la de ellas en el sentido de que si uno no vive el fenómeno de cerca, no sabe de qué está hablando. Pero hay segundo factor, porque hay gente que ha vivido el fenómeno de cerca. Ramos, pero gente que son escépticos. Bueno, y lo niega. Sí, bueno, Ramos, pero bueno, Ramos dice tal, que poltergeist, dice que alguien está de mudanza. Bueno, no, pero es mi querido, perdona, pero es necesaria esa postura, y sabéis que en la parapsicología científica... Pero en una sociedad... Perdona, en parapsicólogos serios, tú has conocido al que dirigía la Universidad de Edimburgo. Pero no lo niegan. Era un ultra. Otra cosa es que lo dejen apartado. Claro, es que es distinto. Esa postura. Claro. Es necesaria, pero no negarlo. No negarlo. Hombre, negarlo no. Sí, no. Va a los medios de comunicación y lo niega, porque yo lo he oído. Hay todo tipo, hombre, y es el presidente de la sociedad. Sí, pero hemos mantenido debates, él y yo, pero a mí me tiene absoluto respeto. Pero luego los medios de comunicación lo niegan. Debates que hemos tenido él y yo, por ejemplo, sobre Uri Geller, él diciendo que no y yo diciendo que sí. Pero ¿en qué me baso? Es que hay una cuestión fundamental. Hablaba del caso de él y de otro antiguo miembro de la sociedad al que se le invitó a dimitir por escándalos en el que se les pilló relacionado con esto, que era Jordán Peña. Entonces, por el tema humo y tal, entonces, la cuestión es que yo con Jordán he estado en muchas casas encantadas. Y os digo cómo utilizaba... ¿En función de qué? No, pero es muy interesante. Hombre, todavía no estaba el grupo EPTA, pero es muy interesante. Hablamos de los años 70. Entonces, ¿por qué?
Y esta es una clave de por qué no todo el mundo que va donde hay un fenómeno de poltergeist o de casa encantada ve cosas. Porque existe algo en parapsicología ya bien fundamentado, que es lo que se llama sí inhibidores y sí facilitadores. Es decir, hay características psicológicas, al igual que hay sujetos para los experimentos, que son cabras y ovejas. Las ovejas son los que nos dejamos llevar y estamos propensos a producir fenómenos paranormales, es decir, percepción extrasensorial, etc. Las cabras son las que se resisten. Los sí facilitadores somos aquellos investigadores, como los que hay aquí, que como tenemos mucha apertura, en general, lo que se dice es que somos extrovertidos, en líneas generales. Mucha apertura, tenemos un alto índice de creencia, no en lo paranormal, sino en muchas cosas. Es decir, a medida cuando se hace la escala, y esto lo hacen psicólogos de la más alta talla, de quién es sí facilitador y sí inhibidor, a medida uno cree, aunque sean las vacas volando, eso suma puntos. ¿Por qué? Porque la mente se abre. Si uno tiene la mente como el burro, con las, bueno, sí que se dice orejeras, pero es anteojeras, es el título, que es para mirar hacia adelante, uno solo mira en esta dirección. Eso es fundamental. ¿Qué ocurre? Cuando uno se va con un sí inhibidor como Jordán Peña, los fenómenos se cortan. Y yo luego os contaré el caso más asombroso de poltergeist que viví, alucinante, en casa de unos testigos de Jehová, y de qué manera lo cortó la mera presencia de Jordán Peña, eso sí, tras dar un enorme brinco en la silla, cuando preguntaba, bueno, pero como ¿qué tipo de fenómenos? Y hace la puerta, ¡rac! Él da bote en la silla, y le dice la señora, como eso, y dice, no he oído nada. Bien, entonces no quiero enrollarme más, os decía que es sumamente interesante que en estos 40 años de parapsicología sí hay anécdotas, pero las podemos contar luego, pues hubo casos de gemelas del río Leza que eran telépatas en su momento, positivo, hubo... ¿Cómo? Las gemelas son muy telepatas. Entonces, hubo, por ejemplo, un tipo extraordinario, de lo mejor que yo he conocido, Matthew Manning, al que le ocurría de todo, que vino aquí y accedió a que la sociedad le sometiera a experimentación, y claro, él se habla maravillas, porque el chico, que era un chico joven, demostró que tenía habilidades telepáticas. O están al contrario los casos que se consideran negativos, como por parte de muchos investigadores, como Mónica Nieto, que teóricamente hacía doblaba metales, o como Uri Geller, que yo os cuento mi experiencia en síntesis. He visto a Uri Geller 2 veces. ¿Por qué no tengo ninguna duda, además de que he estudiado muy a fondo toda su biografía, ninguna duda de que produce fenómenos paranormales, al tiempo que hace trucos porque se ganaba la vida? Porque en las 2 ocasiones yo tenía una comunicación telepática con él. O sea, en la segunda era una rueda de prensa enorme y en la que yo llegué como siempre en el último momento. Sí, muy raro. Entonces, es que es mi habilidad paranormal. Sí, totalmente. Yo tengo ese fenómeno como en propiedad de escapismo y tardanza. En fin, la cuestión es que él empezó a hablar de aquello que yo tenía en mente, dirigiéndose a mí. Y ahí no hay trampa ni cartón, porque yo a nadie le decía lo que yo tenía en mente. Eso me ha ocurrido con otras personas, incluso con alguno que dice que todo lo que él hace es truco, como Anthony Blake. Es decir, Anthony, yo se lo he dicho ayer, querido José Luis se llama, mira, porque estando al otro extremo de la piscina de la casa donde vive, yo estoy pensando en algo y él gira y me viene a hablar de ese algo que estoy pensando. Uri Geller, no tengo ninguna duda por eso, pero 2, porque he hablado con cantidad de técnicos y gente que trabajaba en televisión española y les dijo, cuando hizo la demostración, que pusieran llaves, cucharas, lo que sea, él pasó la mano así, que a través de los procedimientos de trucaje es fácil, pero tienes que coger una a una, y algunos no pudieron entrar en su coche o en su casa, porque el que le trajo, que era Íñigo, nos contó que era algo raro también. Hombre, ahí había un posible truco que lo saben los prestidigitadores, en otros no, porque yo lo he hablado con prestidigitadores, y es José María Íñigo. Él estaba esperando en el hotel para conocerle y le dijo por teléfono, por favor, que pida un vaso de leche fría, largo. Y justo antes de que llegara Uri Geller, el vaso estalló.
Cuidado, ahí hay una posibilidad, es decir, si él tiene a alguien compinchado y él tiene comprado un truco de prestidigitación, es el único caso en el que sí. En síntesis, lo que yo os quería decir es que cuando uno está abierto, uno vive estos fenómenos. Yo he vivido, pero sería entrar ya en la anécdota personal, muchos de estos fenómenos en casas encantadas, en otros sitios. Hay una sola matización que os quería decir, que yo la pongo en duda, y es, habéis dicho, este señor, el dueño, es el que produce los fenómenos. Siempre he pensado eso, porque somos reduccionistas todos, a fin de cuentas, es decir, si aplicamos, aunque los científicos digan que no, la navaja de Occam, si se puede encontrar una explicación más simple, ¿para qué ir a otra más compleja? No, perdona que te interrumpa. Cuando hemos tenido casos de poltergeist, ¿te acuerdas? Córdoba, sí, en fin, muchos, el trabajo para el investigador es mucho más exhaustivo, porque cuando es del más acá, y por ejemplo imaginaros un grupo familiar, en este caso no, porque es que en este caso era una dueña y un dueño, pero que a través de la investigación, como ha dicho muy bien Paloma, encontramos con que este señor, antes de tener la almoneda, ya había producido fenómenos en sus lugares de trabajo. Entonces, claro, ahí ya tienes la clave. No había duda. Pero os cuento cuál era la matización solo. Y es que el comandante Émile Tissany, que es un comandante de la gendarmería francesa, es decir, como la Guardia Civil francesa, sí, que él ha publicado otro libro sobre el tema y ha investigado 200 casos, 200 expedientes. La tesis que él tiene en un libro se llama El huésped desconocido en el crimen sin causa, bueno, el huésped más o menos, la traducción, es que él dice que en todos los casos, yo no creo que en todos, sino en algunos, hay algo desconocido que utiliza a un sujeto al foco como disparador. Yo hay algunos casos que me he encontrado que sospecho eso. Hay otros en los que no tengo duda de que es el individuo en sí el que los produce. El Tyrrell también tenía esa teoría, sí, de que era una especie de NL. ¿Te acuerdas de efecto NL? Bueno, pero seguir, ahora ya, yo ya he soltado mi speech. ¿Seguimos con poltergeist o cogemos con No, vamos a coger una casa encantada. Verás, vamos bueno, a comparar ahora os hemos hablado antes de poltergeist, ¿os acordáis? Fenómenos causados por una persona viva, y el fenómeno le sigue. Ojo, porque te acuerdas en el bufete de Adams, que es un caso muy famoso en parapsicología. Rosenheim, sí, pero el abogado se llamaba Adams. Sí, sí. Pues era un bufete de abogados y que luego se demostró que era una chica. Bueno, cuando la chica se va del bufete, va a su casa y sigue produciendo fenómenos en su casa. Es decir, que el fenómeno de los poltergeist sigue al causante, al dueño, pero no tiene nada que ver con el más allá, ojo. Es que sencillamente donde esa persona, ese agente causante del poltergeist se traslada, sigue creando fenómenos en donde va. Os digo esto porque esa es la diferencia. Sin embargo, tenemos el caso de las casas encantadas. Mal llamado porque pueden ser casas, ruinas, castillo o cementerio, entiéndeme, es un lugar, es un lugar. Entonces, los fenómenos están ligados, vinculados al lugar, no a personas, que pueden pasar, que puede ser, es el lugar. Los llamamos casas encantadas porque es como muy lírico, el ejemplo de casa encantada, pero nosotros hemos estado embrujadas. Pero bueno, nosotros hemos estado en peluquería, en esta almoneda, en casas particulares, por supuesto, en castillos, en casas humildes que ni os cuento, parecemos a don Juan Tenorio, ¿sabes? Que subimos para arriba y bajamos para abajo. Tenemos de todo en nuestro archivo. Entonces, que os quede. Casas encantadas, el fenómeno está vinculado al lugar. Y ojo, ya no tiene nada que ver la persona viva. Ahí hay algo. O bien, por impregnación, que llamamos, que es la teoría de la impregnación, es el lugar donde han ocurrido hechos muy brutales. Imaginaros un suicidio, un asesinato, yo no sé, vamos a ver Belchite, el famoso Belchite, que se graban psicofonías, pero se graban psicofonías de aviones, de ruido de bombas, de cosas de esas. ¿Por qué? Porque eso es la impregnación que tiene el lugar. Y por eso te digo, y Paloma y Aldo saben distinguir muy bien cuando los fenómenos son por impregnación. ¿Por qué? Porque ven los hechos que allí ocurrieron. Sin embargo, hay casas encantadas que lo producen
como Paloma los trata así, con esta familiaridad, son los muertitos. Ella los llaman los muertitos. Yo me da a veces apuro que entramos en una casa y dice, aquí hay un muertito. Paloma. No, son encantadores, pero es una falta de respeto. El muertito. Pero es que lo mismo los dos, ese está asomado ahí a la ventana, está ahí, vamos a ver, yo que no veo nada y Pierre y que tampoco, nos quedamos siempre de piedra. Pero luego la historia, el resto de la investigación concuerda lo que ellos han visto al principio. Os lo digo esto por curiosidad. ¿Cuál cogemos? ¿Alquimista, Camorritos o las coletas? Porque hemos traído 3 para variar. Los 3, vale. Los 3. Bueno, son muy divertidos. Quiero decir algo. Se distingue muy bien lo que es una impregnación de lo que es una presencia viva. O sea, lo distingues tú como gran psíquica que eres. Pero ¿sabes por qué? Pero te explico por qué. En la impregnación, los actores de la escena no se comunican conmigo. Cuando es una pero eso solo lo puedes saber tú, yo por ejemplo no lo noto. Claro. Bueno, pues te doy un cursillo. Y te lo enseño, ya verás. Bueno, pues ese es el tema. Impregnación es un fenómeno que ocurrió, que se quedó como pintado en las paredes. Y ahí está. Y luego, comunicación, presencia viva, es cuando ya te hablas, te comunicas, ellos se mueven, viva, que es muerto, se acercan, te cuentan. Y luego se puede comprobar lo que te dicen, te cuentan y te hablan. ¿Qué se puede comprobar? Se puede comprobar, sí. Como habéis visto, ella dice una presencia viva, no, están muertos, ¿eh? Lo que pasa es que para ella... Están vivos en el otro lado, están ¿ves? vivos en otra realidad. Bueno, pero para que la gente... No, si yo te comprendo muy bien, sí, vamos a ver, fíjate. Bueno, pues a ver, ¿qué caso introduzco y tú sigues? A mí me da igual, el alquimista, Camorritos o las coletas. Es que nosotros, es curioso, en el archivo tenemos, ¿sabes? Como las películas policíacas. El caso de... El alquimista es mi alquimista favorito. Pues ya está, el alquimista. Vamos a ver, yo te hago la introducción y tú cuentas tus vivencias, que yo no te las puedo contar por ti. Vamos a ver, nos llaman de una casa en la sierra, aquí de Madrid. La clásica casa pues de los años 50, toda de piedra, de corteza, que llamamos allí, bueno. Y el problema está en que nos llaman muy asustados porque, imagínate, vamos a ver, primero empiezan con pasos, que oyen pasos por la casa. La segunda, que se despierta en el matrimonio y ven que tengo la foto, la lámpara que era de bronce está toda como si lo hubieras hecho así, todos los brazos retorcidos, que bronce, bueno. Hombre, ese es un caso, eso sí es un fenómeno de, o sea, lo que se llama macropsicoquinesia, porque la fuerza que hay que aplicar para eso no te digo, pero espérate que el tercero ya es lo que les asustó. Vamos a ver, ahí vivían los abuelos, para entendernos, el matrimonio joven y 2 bebés. Uno como de 3 años y otro en el cochecito. Bien. Y entonces ya nos llaman porque una noche los 2 matrimonios, los abuelos y los hijos, salen a cenar y dejan a la niñera con los 2 bebés hasta que ellos llegan. ¿Ven? La niñera se pone en un cuarto de estar muy moderno, muy bonito, con unos sofás curvos preciosos, y se pone a ver la televisión con el de 3 años y con el del cochecito. ¿Os acordáis que hubo una época en que se llevaban mucho los cuartos de estar a 2 niveles? Es decir, o estaban los sofás en un nivel más alto, en este caso era un nivel más bajo. Es decir, que tú tenías que bajar un escalón para entrar en todo el recinto del cuarto de estar. Entonces esta mujer llega la hora y deja al bebé pequeño y se va a acostar al de los 3 años. Bueno, pues se va a acostar al de los 3 años, pero imaginaos la cara de esta mujer cuando vuelve al cuarto de estar y se encuentra al bebé sentado en el sofá. Porque era un bebé. Bueno, pues entonces, claro, se queda aterrada, empieza a mirar y ¿sabéis lo que comprueba? Es que el cochecito del niño no le había puesto el freno. Y estaba al lado del escalón. Y estaba al borde del escalón. Pero también eso influyó en ella para seguir más aterrada todavía, porque claro, dijo, bueno, esto, y el bebé sentado, un bebé que ni andaba ni nada. Cuando vienen los abuelos y los padres de los bebés, esta estaba en pleno delirio, claro. Miren ustedes lo que va. Y bueno, esto es lo que desencadena que nos llamen. Y ahí ya le dejo a Paloma, porque ya entra
Y vamos. Y vamos. Y me instalo en la mesa del comedor con mi bola de cristal. Mi maravillosa bola de cristal, que somos una unidad de destino en lo universal, la bola y yo, vamos, porque vamos juntas a todas partes. Y veo en la bola de cristal un anciano con barba blanca, con una especie de hábito de capa y una capucha. Y el anciano, muy amable, me da las buenas tardes. Y yo le contesto las buenas tardes. Y le pregunto cómo se llama. Me contesta que se llama Hugo. Y le pregunto qué hace allí, en esa casa. Y me dice que no, que él está en un pequeño atanor cerca de la casa que le han construido para que haga su trabajo alquímico, el señor de la casa. El señor de la casa, que era un juez, me parece, ¿no? Sí. Bueno, alguien de leyes, servidor del rey, que lo tiene ahí por orden del rey para que él termine su trabajo alquímico. ¿Y te dijo qué rey era? ¿O qué época era? No. Era el siglo XVII, ¿no? Me dijo el año, Felipe II. Rey, pero ¿Qué año? No, ¿Qué año? No No recuerdo, no. Pero era siglo Lo tengo que XVII. tener yo en el archivo. Pero escucha, no era Felipe II, era ya Felipe III. Ah, Felipe Ajá. III. Sí, pero bueno, aún sigue habiendo interés. Pero Sí. sí. Y entonces, que el rey se lo ha comentado para Es que que verás lo que Hugo comprobamos luego. siga haciendo su trabajo alquímico. Todo eso me cuenta que él se ha formado en Oriente, en Qué alquimia, palabras más bonitas. que bueno, pues, y que él tiene que continuar su trabajo. Y entonces, claro, le digo, bueno, pero tú sabes que está muerto. Y me dice, sí, pero yo tengo que continuar mi trabajo, me mataron. Por lo visto, unos señores que querían, porque Los querían secretos. Los secretos de mi Secretos obra. alquímicos. Querían los secretos de mi obra. Y como no, cuando no se los di, me mataron. Pero yo estoy aquí haciendo mi trabajo alquímico. Y entonces, claro, le digo, bueno, ¿y te quieres seguir quedando aquí? Pues sí, yo sí. Y bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué has torcido los brazos de la lámpara? Porque has sido tú. Y le dice, sí, yo claro, porque me molestaba, porque está donde era mi camino desde el Atanor hasta la casa grande que había ahí. Claro, ahí no había un chalet, ahí había una residencia muy grande de un señor que tenía ahí su residencia de campo, digamos, porque esto era fuera de Madrid, y el Atanor estaba fuera, y el camino del Atanor al sitio donde él hablaba con el señor o lo que sea, tenía esa lámpara y ahí que no estaba, se la cargó. Para que no bajara los brazos, subía los brazos. O sea que... Y claro, ya le eché una bronca. Le dije que no podía hacer esas cosas porque no podía, que estos señores no tenían nada que ver. Los rapapolvos que les echa. Me pidió disculpas y me dijo pero que él también había salvado al bebé. Sí. Que él había sido el que se había llevado el bebé al sofá. Porque el cochecito se iba a caer, se estaba resbalando. O sea que... Entonces ya los dueños dijeron que se quede. Sí, que se quede. Sí. Oye, hay muchas veces que nos lo piden, que les dejemos. Y es encantado que nos diga que no va a hacer ninguna de esas cosas de torcer brazos y que nos va a cuidar. Y él dijo que estaba encantado con esa familia, que no tenía nada contra ella y que muy bien, que se quedaba y ahí se quedó. Ah, bueno, el detalle último de la comprobación. Cuando él te dijo que le habían matado tirándole a un pozo. Ah, sí. Y entonces, esto era un edificio realmente moderno, ¿no? Y entonces dijimos a la familia, oye, que está diciendo que le han tirado a un pozo. Dice, ah, sí, venir, pero está cegado. Salimos fuera y en la linde de la casa había el pozo cegado. Y le digo, oye, pues si escarbáis aquí encontré los huesitos del alquimista. Dice, no, déjale tranquilo, que se ha portado muy bien con el bebé y dejárnoslo porque... Ah, bueno, decir otra cosa. Que va a ser de vigilante, así no nos roban. Sí. Y le encargaron que por favor cuidara la casa y que no entraran los ladrones. Sí. Había otro detalle de este caso muy bonito, que es que también nos llamaron, además de lo del bebé, es porque ellos tenían un cuarto de estar como una gran cómoda con plata, con un poco puesta a la antigua. En el dormitorio. No, en el cuarto de estar, porque sacaron la foto para el seguro, por si acaso le robaban, para sacar la foto de la plata que tenían y no sé qué. Y fíjate por dónde tengo yo la foto en casa,
que en el espejo ese enorme aparece la figura del alquimista con la barba y esto, y lo del otro vestido como D'Artagnan, Oye, como ¿sabes? D'Artagnan. Como un traje de la época de D'Artagnan, con la bota, y dijimos, un sombrero con las plumas, pero vamos, como D'Artagnan. pero precioso, la foto. Y claro, se quedaron, porque ellos no sabían la historia del alquimista y del juez, claro. Es decir, ellos nos llaman después de coger la foto. Bueno, así que sí, la tengo yo en uno de mis libros, me parece. Perdón, ¿habéis acabado con el caso? Sí, con este caso sí. Yo creo que para mí surge una pregunta fundamental que le quiero dirigir a Paloma, y es, a mí lo que más me ha interesado en casos como estos es, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se queda atrapado ahí? Es decir, la gente cree normalmente que lo que se queda ahí es el espíritu atrapado. Sin embargo, las tradiciones esotéricas, empezando por la egipcia, hablan de que el ser humano tiene varios componentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que si se quedara el espíritu, lo humano sería decir, no, los huesos los enterramos y le decimos que se vaya a otro lado. Pero, ¿qué sientes tú o qué crees tú? ¿Qué es lo que se queda atrapado? ¿Qué parte de ese alquimista es la que sigue ahí enrollada haciendo su labor? Creo que sí. Pues mira, yo creo que es el espíritu. ¿Sí? Sí. O sea, no hay una trascendencia para ese señor. No, se ha quedado atrapado ahí. Pero porque no quiere, ¿eh? Verás, No, bueno. Porque le compensa seguir trabajando. No, la cuestión es, si ese alquimista no se quiere ir todavía, pues se queda ahí. Pero cuando se quiera ir, se va. Puede irse en cualquier momento. Irse. Los que se quedan, vamos a ver, los que se quedan atrapados en ese Interfase. lugar o lo que sea que se llama interfase, cercano aquí a esta realidad, son personas que no quieren seguir su viaje, quieren seguir subiendo por distintos motivos, o porque tienen algo que comunicar, o porque tienen a alguien a quien cuidar, o porque se quieren vengar de alguien. Hemos tenido. O porque están perdidos. Los niños, sobre todo, están perdidos. Hay un motivo por el que están aquí. Por eso, vamos a ver, por eso en las casas encantadas siempre hay como fenómenos de poltergeist, ruidos, cosas que se mueven, llaman la atención para que vaya alguien que les escuche, que les pueda escuchar. Cuando ellos cumplen su cometido, dan el mensaje, piden perdón a quien tengan que pedir, bueno, nada, se van. Y además, yo lo que hago es ayudarles a irse. Incluso hay algunos que son muy pesados, ¿sabes? Pero muy pesaditos, porque no les da la gana de irse. Porque en ocasiones tienen miedo de lo que se van a encontrar. Y yo les suelto unos sermones, de verdad, que merecería yo un púlpito. Dignos de encíclica. Bueno. Y paciencia. Bueno. Y les convenzo, y entonces también ocurre que llamo a alguien que venga a acompañarles. Ese alguien puede ser un ser querido suyo que él me haya dicho que está ya ahí. Entonces se le llama, acude y lo acompaña. Otras veces yo tengo mis arcángeles personales, que son los 4 arcángeles de los 4 puntos cardinales, y los llamo, y vienen. Y ayudan. Y ayudan, y la acompañan. Ay, una anécdota que no puedo perder el deciroslo. Cuando Paloma llama a alguien del otro lado para que vengan a ayudar al conflictivo, os debo decir que funciona mucho más los amantes que los consortes legales. Pues claro, es obvio. Es el amor. Es decir, ¿por quién se siente atracción, magnetismo? Bueno, hemos tenido 2 o 3 de esos pesados y que de esas cosas ha venido una de rizos maravillosos, el otro, ¿te acuerdas? El de Barcelona, el de la niña de los tirabuzones que vino, el clérigo, era clérigo además. Y cuando su marido se iba, Emanuel, bueno, vino el Emanuel a por ella. Por eso te digo que funcionan mucho mejor los amantes que los legales. No os preguntéis por qué. Al fin y al cabo los legales son legales nada más. Sí, puede no haber más cosas. Bueno, ya te digo.
Os digo esto por curiosidad, ¿eh? Son anécdotas de nuestras Os lo investigaciones. digo por curiosidad, no para que os lo apliquéis. No, pero bueno, deciros que es que son experiencias que ya tenemos varios, ¿sabes? Casos en los que esas cosas funcionan así, o por ejemplo, también se pueden despistar, o bien porque son los más pesados, cuando se dicen está en mi casa y no me voy porque está en mi casa, porque está en mi casa, y siguen horas diciendo que es su casa, que no se van y no sé qué, esos son pesadísimos. Esa porque te acuerdas que ese fue uno de los del amante que vino de los tirabuzonas rubias a por él. Bueno, pero también deciros que hay muchos que se quedan porque no saben que se han muerto. Ah, también. Y eso es uno de los casos, que hemos tenido varios casos, y curiosamente, fíjate qué curioso, porque yo pienso siempre, si una persona se queda por aquí y de repente alguien, casi brutalmente, como podemos actuar nosotros, le decimos, oye, pero ¿te has dado cuenta que te has muerto? Pues lo cogen con mucha filosofía, no se indignan demasiado. Algunos sí. Bueno, el asesinado. Algunos sí. Claro, es que te asesinan, encima te quedas por aquí y luego te dicen que te han asesinado y entonces empiezas a recordar toda tu historia, pues... Ese cuéntalo, el de Camorritos. Ah, no, yo lo introduzco y tú lo... Porque ese pobre... Porque yo puedo contar toda la historia, pero Pues tú cuenta. tienes la sensibilidad tuya, que es esta es muy divertida. Este para nosotros es el caso de la señora de la Pamela. Os digo porque, claro, yo les pongo los nombres para meterlos en el archivo y distinguirlos luego cuando leo los títulos. Veréis, esto también es otra casa de la sierra. Es que es curioso, en las casas de la sierra, pues hay cositas. Pero ¿habéis visto si en toda la sierra o en una No. zona concreta? Hemos tenido varios casos en un concreto. ¿Pero cuál es la zona? Me importa mucho. Camorritos. Perdón, es que Gamorritos me suena, pero no sé dónde está. Cercedilla. Cercedilla. Es que Bueno, sabéis y en que hay un Torrelodones. problema de Torrelodones. Pero ves, lo interesante es que no en la Sierra Pobre, etcétera, porque, cuidado, en la Sierra Pobre hay casos antiguos de brujas, pero sabéis que es que los habitantes primitivos de Sí. toda esa zona tenían como lugares de culto, toda esa zona, eran los principales lugares de culto, y eran Cuelgamuros, Claro. era un lugar fundamental de culto a los muertos, y otro era el Escorial, donde está, Sí. vamos, el valle, Sí. toda esa zona. Toda esa Son como zona. puertas al más allá. Sí. Y yo creo que en toda esa zona hay más predisposición. En Inglaterra he visto acumulación de casas encantadas, y los casos más Zonas, fascinantes que me he zonas. encontrado y que he vivido yo en persona han sido lugares antiguos como Avery. Claro. Alucinante. Tanto yo como mi curioso. mujer, a cada uno nos ocurrió una cosa al lado de Avery, a los dos. Pero, Qué curioso. Bueno, pero te digo que los casos estos son fantasmas realmente modernos. A ver, no son fantasmas antiguos. No, sino- yo hablo de... No, pero digo, en el yo hablo caso de fantasmas Torrelodones, Es recientes. por el lugar. Es por el lugar. Es que el lugar favorable, algo tiene. Es favorable. Algo Pues tiene. un campo magnético alterado. Alterado, por ejemplo. alteradísimo, Puede siempre. ser. Campo Entonces, magnético eso atrae alterado. a los espíritus. Les facilita Retiene. la bajada. ¿Sabes? Hay algo que tiene algo que ver el campo magnético. Bueno, os doy la introducción del caso de la señora La Pamela. Lo nombré, vamos, lo bauticé así porque cuando nos llaman es también los dueños de un chalet en el que nos dicen que es que por el jardín ven pasear a veces a una señora con un traje largo y una Pamela paseando un perro. Bueno, pues nosotros, como os digo siempre, nosotros vamos a un sitio con una historia y luego no siempre esa historia coincide. Es decir, que hay veces que el registro por el que nos sale luego la historia no tiene nada que ver. Así que esta, aunque se llame la señora de la Pamela, pues luego lo que allí había era mucho más gordo y no tenía nada que ver con la pobre Hortensia, que creo que se llamaba. Doña Hortensia. La señora Hortensia, que se paseaba con una Pamela por ahí, porque es algo que hacía ella a menudo y se conoce pues que esa impregnación se ha quedado allí y a veces lo veían. Y con un perro. Y con un perro, sí. Un pastor alemán. Un pastor alemán. Bueno, Pero bueno, esa señora se paseaba por allí, pero yo intenté hablar con ella y es que no me hizo ni caso. O sea, Porque era una impregnación. Porque no era, ahí vamos, porque no era. Yo estaba viendo una escena que ocurría cuando esa señora se paseaba con su perro por el jardín, pero no estaba vivo. Estaba la película, no. Pero en este caso apareció, bueno, en la casa nos llamaron porque había golpes, por lo de Había siempre. golpes, sí, lo de Había siempre. golpes, pasos, la televisión se encendía, o sea, siempre lo mismo. Y bueno, y entonces fuimos a Aldo, Aldo está sentado allí. sí, es que está sentado ahí, debió haberse sentado también aquí, pero bueno.
Y fuimos los dos y trabajamos muy bien juntos. O sea, yo me pongo delante de la bola y Aldo se pone a mi lado. Entonces Aldo incorpora al espíritu, el espíritu ya habla por boca de Aldo y yo lo veo en la bola, al que era, al espíritu de verdad, al que era. Lo veo yo en la bola. Y aquí aparece un mocetón de unos 40 años, una cosa así. Historia, Bueno, el pobre aparecía en unas condiciones un poco lamentables porque estaba la camisa sucia, descuidado, el pelo, que se llamaba Paco. Y a Paco lo habían cogido, lo habían encerrado por una cuestión con la familia que era una cuestión de tierras, como siempre. En esas zonas rurales, esto era monte, era campo, tierras. Entonces él era el mayor, a él le correspondían unas tierras, los otros no le querían dar esas tierras ni para nada. Y además debía ser bastante chuleta. Y porque se lo dije, digo, pero tú debías ser un poquito, y me dijo, bueno, sí, en fin, bueno. Mi mujer me lo dice. Mi mujer me lo dice, me dijo, o sea que... Y además había ahí otro tema escondido en esta historia, que era un tema de ideologías. Este era rojo, los hermanitos eran azules. Y en un momento dado, yo de la conversación con Paco, que además decía, preguntaba, ¿y en qué año estoy? ¿Qué año es ahora? Y le decíamos 2000, no me acuerdo cuándo fue 2013, y se ponía como una pantera de Java contra nosotros. Y decía unos tacos. El pobre Aldo, que no dice un taco en su vida, porque es que es una cosa que... Y este es un hijo de tal, un cabrón, ay, me mata. Y bueno, ¿pero qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Y claro, en ese momento yo vi a un hombre vestido de azul oscuro, con un uniforme y con una pistola, y le pone la pistola y le hace pum, pum, y se carga al rojo. Al protagonista, a Paco. A Paco. Y luego lo entierran. Entonces Paco está muerto, está desesperado, porque además su mujer, que la quería mucho, que se llamaba Rosa, siguió viviendo tiempo. Y además la pobre pues lo había trabajado mucho y lo había pasado mal y había muerto en la cama. Ella no, ya ha muerto en la cama, pero claro, él estaba desolado. Y además, vamos a ver, total y absolutamente enfadado contra los que le habían matado. Y contra los que se habían quedado con sus tierras, que eran su familia. Que ahí era... Y ya, bueno, pues ya le dije si se quería ir con su mujer, que tenía que ser el camino, y entonces el pobre, digo, voy a llamar a tu mujer, esto fue buenísimo. Esto es buenísimo. Voy a llamar a tu mujer para que venga a buscarte, porque ella estará encantada de volver a verte y podrá darte un beso. Y entonces se mira así y me dice, ay, por favor, dame una camisa limpia. Es que esto es surrealista, ¿eh? Y yo le dije, no te preocupes, y hice así un gesto y le dije, toma, ¿te gusta esta? Y le di una camisa. Pero así, no había camisa ni nada, virtual. Oye, y el otro dice, esta me gusta mucho. Yo quedé espectadora, dices, no me lo puedo creer. Pero perdona, ¿tú visualizabas la camisa de algún color, etcétera, claro, la que tú le dabas? Ella lo visualiza. Claro, porque tú creas, le das una forma mental. Claro, yo creo la forma. Yo visualicé una camisa de rayitas. Y él la ve. Y él la ve. Y entonces me dice, pues me gusta, muchas gracias, y se la pone. Me gusta mucho. Claro, no tú tiene estás cuerpo. dices que no me gusta. Pero sin embargo tienen la idea todavía de cuerpo. A ver, tienen un cuerpo sutil, claro, pero bueno, pues nada. Y claro, yo los veo como eran aquí. Yo los veo, supongo que si los pudiera tocar no tocaría nada, pero lo veo vestido, este hombre pues estaba vestido con unos pantalones bastos, con una camisa sucia, o sea, se veía muy bien la ropa, y en su cara y su pelo, mucho pelo, un bigote. Que le dije, ay, el bigote fue sí, que le dije, bueno, ¿qué bigote tan bien cuidado tienes?
Y se puso así, dice, sí, porque es que yo llevo bigote porque lo llevaba mi padre. Y me contó eso, o sea, bueno, vino Rosa, el caso es que vino Rosa, gran escena de amor con Rosa y se lo llevó. Y ya está. Y en la casa ya no volvió a ocurrir nada, que es lo que demuestra que son ellos lo que los provoca, porque se van ellos y ya no se vuelve a encender el televisor, ya no hay pasos, ya no hay golpes, ya no hay... A ver. Una pregunta. El presunto señor que le dio los 2 pisos, ¿qué hablamos con el espíritu del señor? No, no estaba. El asesino. Se nos va la conferencia, los demás no oyen. Adiós. Gracias, disculpen. Paloma, mi pregunta sería, el presunto señor que le dio los 2 disparos a Paco, ¿qué es de ese sujeto? No lo sé porque yo solamente le vi dar los disparos y se fue. No se puso en comunicación conmigo y yo entonces no puedo hacer nada. No, es decir, lo que tú captaste es una escena del pasado. Claro, no es que evocar al espíritu. No. Ese no estaba. Pero la pregunta es que no me he explicado bien. Los espíritus que actúan, en este caso, para mí, atrozmente y evidentemente de una forma inhumana, ¿no quedan atrapados en ningún espacio o les puede pasar? No tienen por qué quedar atrapados. No tienen por qué. No, todos pasan, los que quieren. Los que quieren. Los que no pasan es que no quieren, que tienen algo pendiente. Pero, Paloma, aprovecho. Pero vamos a ver, los asesinos, Claro, nadie queda aquí. asesinos en serie, todos pasan. Otra cosa es a dónde pasan. ¿A dónde? Pero Perdón, Paloma, eso es en el otro lado ya. aprovecho y te hago una pregunta que para mí es importante. Mira, normalmente hay gente que dice, o no hay nada, o sí hay algo después. Pero muchísimas tradiciones esotéricas de todo tipo, no esotéricas y religiosas, dicen, por ejemplo, culturales. Antonio Piñero hace 2 debates me decía, no, porque Jesús hablaba del infierno, creía en el infierno, y yo le decía, no, cuidado, creía en la gehenna, que dice claramente que es lo que hay a las afueras de las ciudades donde se queman los desperdicios. Y él está asintiendo ahí a una tradición judía según la cual las almas inútiles, es decir, la paja, el trigo se conserva y la paja es quemada. Y la tradición esotérica que no es popular, salvo en casos como los judíos, es que hay almas que no son balas, que hay gente que son desalmados, por decirlo así. Sus almas no valen nada y se deshacen. ¿Tú has podido comprobar eso en algún caso? Mira, no, porque yo no, las almas que se deshacen ya no las veo porque se han deshecho. Pero yo estoy contigo porque, a ver, vamos a ver, en Guatemala mi chamán me decía... Oye, eso, perdón, os recomiendo su libro que cuenta esa historia de forma fascinante, perdón. No, es que es una historia muy interesante, más interesante que cualquier novela, porque es auténtica, perdón. Bueno, pues entonces mi chamán decía que no todos los seres humanos que estamos aquí en la Tierra tienen alma, que hay los que tienen alma y luego los otros que vienen para ayudar a que los que tienen alma cumplan su misión y lo que tienen que hacer, y que luego desaparecen. Eso decía, según sus creencias. No, y su percepción. Y su percepción, claro. Exactamente. Cuidado, las tradiciones esotéricas lo que dicen es que cualquiera, aunque no tiene alma, y los que la tienen porque se la han forjado. Es decir, es algo que se forja a base de conciencia, de actos positivos, de actos negativos. Claro. Pero bueno, por eso, yo no he visto los que no tienen alma porque todavía no están. Pero... Un pequeño inciso de lo que has dicho del infierno. A ver, ¿qué aquí? No, el Papa en una de estas visitas de los miércoles, te lo digo porque yo en mi libro tengo el dato bibliográfico, dijo que el infierno con el concepto de fuego, tizonazos y eso no existe, que lo que es un estado de ánimo. Te lo digo porque las comunicaciones del más allá todas te dicen que si tú cuando mueres te crees merecedor de un infierno, lo creas con la mente, pero no es real. O está creado ahí, te vas al sitio. No, te dicen que es un problema mental tuyo. Había un ejemplo de un señor que te contaba en la comunicación de que se había encontrado en una habitación tapizada toda con billetes de banco.
y que no podía salir de ella. El problema era que era una persona tan avara, tan horrible, que él se llevó el concepto del dinero. Entonces, cuando llegó al otro lado, se encontró en una cárcel tapizada con dinero. Pero también te decían las comunicaciones que en el momento que ese hombre hubiera querido salir de ahí, hubiera salido. Es una creación mental que puedes crearte un infierno cuando llegas al otro lado a tu medida. Porque el de la Pachamama que tuvimos nosotros es que tenía mucho miedo a ir al otro lado porque claro, había asesinado a su mujer. Entonces el problema era que él se había creado el futuro en el otro lado como un infierno, ¿entiendes? Pero no porque existan ni los tizonazos ni los estos. Te juzgas además tú mismo. Bueno, en el libro ese mío, bueno. A ver, quería preguntar lo que decíais de la sierra. Quería preguntar, yo pienso que para que se den los fenómenos especiales... Perdón. No, yo paso el micro, es que los de atrás no, se pierde la... Claro. No, es que hay una cuestión básica en lo que tú dices, y es, si abrimos coloquio ya, es así y levantar la mano, porque claro, si no, los que están en la primera fila son los únicos que tienen la suerte. Era no se pierde la clase. A las 12 van esto. No pasa nada. Vale, yo me voy antes, yo tengo que coger un taxi para ir a casa. Se dan los fenómenos especiales en la sierra, y yo quería preguntar, que además yo también lo pienso, que para que se den este tipo de fenómenos, quizás hace falta que primero que el suelo no esté asfaltado. ¿Que no sea? Que el suelo no esté asfaltado. Para que haya ese magnetismo, igual que cuando hay rayos o hay tormentas, surgen en la naturaleza, pero en Madrid no puede haber tormentas. La nube tiene que venir desde fuera. En el rayos por el magnetismo. Entonces yo pienso que los lugares donde hay naturaleza, que no sé por qué razón, las plantas tienen algo que ver o favorecen eso, pero las casas tienen que faltar estos fenómenos especiales. Pero ¿has acabado ya la pregunta? Y lo último, y sobre la conciencia, sí, yo creo que la mayoría de las conciencias, aunque no quieran, se disuelven y desaparecen. Y las que están trabajadas permanecen, pero no por deseo propio, sino que por mucho que uno desee seguir, si no está trabajado, se va a disolver y desaparecer. Y otras no. Por eso hay tan pocos fantasmas y no millones. No. Mira, una de... Sí. Este es tú. Sí, pero... es que me lo tenéis que dar aquí, no está... A medias. No, bueno... Sí, que tenemos a medias, ¿eh? No, aquí es que este tampoco, ¿no lo ves? Yo por más que me lo trago no suena. Yo creo que estoy con Paloma. Paloma ha dicho por lo bajinis cuando estabas diciendo tú que en la ciudad también hay tormentas, es decir, no. Y luego el campo magnético, cuando tú lo mides, lo puedes medir encima del asfalto y el campo magnético no tiene nada que ver con el asfalto. Es decir, y hay en las ciudades montones de fenómenos paranormales. No estoy de acuerdo que en el campo se den los fenómenos paranormales y aquí no. No, nuestra experiencia es que te hemos hablado anecdóticamente de 2 chalés que hemos tenido en la sierra, pero te digo que la gran proporción de casos en ciudades que hemos tenido son muchísimo mayores que lo que hemos podido tener en el campo, ¿eh? No sé tú si... Y luego además que el campo, la Tierra tiene un campo magnético de la Tierra, campo magnético de la Tierra, que tiene unos valores normales dependiendo de las zonas. Por ejemplo, en Madrid, el campo magnético normal de Madrid pues son entre 28.000 y 32.000 nanoteslas, por ejemplo, ¿no? Medido en teslas. Bueno, cuando ocurren estos fenómenos de fantasmogénesis, de presencias, ese campo magnético se altera. Y tú vuelves a leer con el magnetómetro el campo magnético y en vez de tener 28.000 nanoteslas, pues tiene 10.000. Ha bajado y eso no puede ser. Bien. Entonces, había una teoría de que, la teoría decía que los espíritus eligen un campo, los espíritus producen la alteración del campo magnético porque absorben esa energía para aparecer. Ahora hay una teoría más moderna que dice que los espíritus eligen
para aparecer los campos magnéticos alterados. Esas son las últimas teorías que explica Gaona, que las trae de Estados Unidos. No, y realmente es que hay, ese es tema casi, te digo, no se puede hablar aquí, es tema de otra conferencia. ¿Cuál es la importancia que tiene, que es un tema básico en la parapsicología científica actual? La relación entre la alteración de los campos, del campo geomagnético por el Sol, etcétera, y nos daría para muy largo. Si yo te contara lo que me contó el padre de la bomba atómica francesa y del primer ministro Michel Rocard, Yves Rocard, que era un tipo genial, la gran figura científica de la radiestesia, sería tema para una conferencia. O sea que no vamos a poder ir más allá, pero no es eso que tú dices no es así, es para la radiestesia y fenómenos así, pero no para espíritus sutiles, según el propio Yves Rocard. Bueno, a ver, preguntas. ¿Alguien quiere preguntar? A ver. Pues pregunte, por favor. Sí, yo quería preguntar qué explicación dan ustedes si, por ejemplo, cuando nos hablan de que hay veces que esos muertitos se resisten y que ya ven que es un poco imposible y tenéis que recurrir a seres desencarnados o arcángeles o de seres superiores para que bajen y se canalicen y nos ayuden a que esos muertitos nos dejen de molestar, ¿qué explicación nos podéis dar o cómo nos podéis hacer entender si sí o si no puede haber también desencarnados que nunca hayan tenido un cuerpo pero sean de baja frecuencia y sean malos? Y entonces algún muertito pueda quererse ayudar a que haya detectado que haya seres de baja frecuencia que están haciendo el mal en vez del bien, y se puedan dar los dos fenómenos, es decir, que se detecte que hay un muertito, pero también que se detecte presencias ya de malas, de mala leche, que ya no se han enfadado, sino asociadas a otros fenómenos ya más puritos. Pues verás, yo no te puedo contestar bien a esa pregunta, porque yo no he visto a ninguno de estos malos. O sea, se conoce que mi nivel de vibración energético es mayor que el suyo y entonces no conectamos. Y nunca he conectado con, digamos, los malos, ¿no? Los oscuros, ¿no? Por eso yo tengo mis dudas. O sea, yo no te puedo decir que sí existen, los he visto, no los he visto nunca. Y nunca un muertito me ha contado que está aquí porque sus seres queridos están rodeados de malos espíritus y viene a protegerlos. Eso ninguno me lo ha contado. O sea, que no tengo experiencia, hija, no te puedo decir nada. Deciros también que nos ha faltado un caso que lo habíamos traído un poco como ejemplo para deciros que hay veces que ocurren cosas o que te cuentan que hay cosas en una casa y están provocadas por patologías de los propios habitantes de la casa. Este caso, el de los enanos, sí, es que Paloma no estuvo, pero así os lo resumo muchísimo. Nos llaman el párroco de una ciudad, de una población en los alrededores de Madrid, que estaba muy preocupado porque tenía una familia en un adosado que le estaba contando que los hijos de la familia veían continuamente a unos enanos que les obligaban a hacer daño a la madre e incluso como finalidad el matarla. Una vez más, es que viene yo creo a colación de lo que ha dicho de los seres malos y todo esto. Vamos a ver, fuimos allí, me acuerdo que fue el padre Pilón también, porque el párroco este nos había llamado muy asustado, y lo que vimos allí fue aterrador, pero ni muchísimo menos del más allá. Vamos a ver, tú sabes que, o vosotros sabéis, que a través de una proyección mental tú puedes crear, ¿cómo te diría yo? O creer que tienes una entidad. Ellos, los niños, te digo niños porque eran 2 adolescentes y 2 más pequeños, niños y niñas mezclados, nos hicieron hasta los dibujos de los enanos. Y los enanos eran muy graciosos, ¿sabes? Con el pelo, ¿sabes? Como de erizado, con una casa, bueno, el prototipo del enanito que te puede dibujar un niño, vamos a decir.
Pero es que lo que hicimos fue investigar, porque comprendimos exactamente primero los enanos, como ellos nos lo estaban pintando, no existen, a ver, es decir, que no era normal. Entonces empezamos a investigar un poco el origen del padre, de la madre y de los niños. Nos encontramos con que el padre había sido alcohólico, había perdido su trabajo, pero estaba allí, era una persona como agradable, como buena persona. Los niños parecían, no digo que parecían normales, porque ellos nos estuvieron contando que ellos no hacían nada más que ver a estos enanos, que les incitaban a todos ellos, al chico mayor no, a los demás, a empujar a su madre y a tratar de matarla, y que estaban muy asustados por el tema este. Bueno, llegamos a la conclusión, que estuvimos ahí, haciéndoles test de todo. Estos niños, lo que no sabemos, porque claro, es muy complicado cuando vas a un sitio de estos, es decir, estos niños lo que necesitan es una analítica psicológica o un psiquiatra, porque el causante de la desdicha familiar había sido el alcoholismo del padre. ¿Por qué los niños lo que querían es matar a la madre? Ahí había algo que no entendíamos y nos fuimos de allí sin entender. Le llamó el padre Pilón al párroco y les dijo: mira, esto hay que recomendar que a estos niños les hagan un análisis de comportamiento conductual, vamos a decir, aquí hay algo. La madre estaba horrorizada, dice que había sentido incluso cuando bajaba las escaleras como un empujón, ¿sabes? Es decir, que llegamos a la conclusión de que esos, no el chico mayor, curiosamente, pero los otros 4, que eran niñas todas en distintas edades, pues se habían confabulado contra la madre, cuando el padre era el de haber achacado a alguien su situación, hubiera sido al padre. Os digo esto porque, vamos a ver, Pilón estuvo hablando con el párroco y le dijo: mira, yo te recomiendo que, a ver si puede haber algún psicólogo de estos sociales, asistente social, algo que vaya a ver a estas niñas, porque estas niñas lo que están es muy mal. Es decir, esto no es que había unos seres malignos, eran unos enanitos que no os podéis imaginar, que yo tengo el dibujo en el álbum del caso, pero con el pelo pincho, ¿sabes?, bajitos, porque lo dibujaban de maravilla las niñas, los enanitos que les inducían a... Por lo tanto, os digo con eso que lo mismo que una mente puede crear un poltergeist, puede crear también una realidad que pueda afectar también, que en el fondo es como un poltergeist, pero un poco agresivo, es lo que tú decías antes. Es lo que llaman, por ejemplo, en Tíbet, sí, Alexander Divine, un tulpa, una creación mental, o lo que hicieron el grupo este de Canadá, sí, de crear el fantasma artificial. Lo tengo en el libro también. A ver, aquí hay una pregunta. Sí, tú. Es que no tengo el micrófono, ¿la puedo hacer así? ¿Dónde está? No, ahora te lo traen. Ahora el micrófono lo pueden... Ah, es que lo tiene allí. Entonces, perdón, tiene prioridad él siempre que tenga el micrófono. Hay otra mano ahí levantada también. Sí, o sea, primero vas tú y luego va esta señorita de... Pero digo para qué. Dale oportunidad a ver si hay alguien más. Adelante. Acérquese el micrófono más, que no le oigo. Hace años estuve viviendo en la selva venezolana, yo solo en una cabaña de madera. Ajá, interesante. Un poco de situación, yo tenía un machete, una brújula, un arco y una flecha para alimentarme de lo que había. Por las noches, me pasó un par de veces que al día siguiente, cuando me levantaba, yo comía plátanos entre modalidades y las verduras que hay por allí, y yo el plátano lo dejaba por ahí, ¿no? Como es biodegradable. Entonces me levantaba por las mañanas y había grabado sobre la caja del plátano símbolos alfa, símbolos omegas y paquetes que yo entonces entendía como que eran como paquetes de física cuántica. Yo no soy experto, no era experto en física cuántica, no soy sonámbulo ni he tomado drogas nunca. Entonces, allí lo más cercano que había humano era una etnia de indígenas. Pero sabes, has leído física cuántica. Después, pero ¿por qué? ¿Sabes qué tipo de símbolos? No entiendo. Alfa y omega sí lo distinguía. Sí, pero los otros símbolos, ¿qué símbolos eran? Los símbolos no eran símbolos, eran como puntitos. La física cuántica viene de cuántos elementos hay en un espacio. Sí, pero quiero decir que eran símbolos que utilizan los
los especialistas en física cuántica, etcétera, o no? ¿O es algo que tú deducías que era eso? Ah, deducías. Bueno, eso puede ser. Espera, no, te lo dices aquí. Eso pueden ser signos de un alfabeto. Claro. Y es que si había una etnia cerca. Sí, pero la etnia cerca estaba a 1 hora de camino por la selva y eran indígenas Pimón. Entonces, además yo los conocía. Y le pregunté y ellos no tenían nada. Estas cosas son cosas muy complicadas. Sí, bueno, de hecho fueron los que me enseñaron a cazar las pirañas con las flechas. Claro, claro. Y pero hasta el día de hoy nunca he encontrado eso. Oye, dime una cosa. Y cada vez que dejabas un plátano por ahí, ¿te encontrabas la piel escrita? Bueno, eso sucedió 2 veces. 2 veces. Sí. Ya. Sí. Con esto que como grabado en la cáscara del plátano. En la cáscara del plátano. Sí, claro, la piel escrita. Claro. Los espíritus del bosque. Pues pueden ser. Claro. Los elementales. Los elementales del bosque. Sí, sí, bueno, pues, puede ser perfectamente. Sí. Esos son siempre buenísimos, claro. También. Pues son expertos en física cuántica. Bueno, pues seguramente. Pues seguramente saben más que nosotros. No lo dudes. El micrófono, perdón, porque hay aquí otra persona. Aquí adelante, bueno, si hubiera detrás, mejor, porque si no te vas a volver loco. ¿Quién hay? Aquí una señorita, aquí otro caballero, alguien más, hay otras. Y ya porque son las 2 menos 20. Sí, bueno, aquí hay. Entonces, perdona que hablen ante los otros ya que tú haces. Bueno, mira, mi pregunta está relacionada, ante mi desconocimiento, no sé realmente si llamarlo como estigmas o no, pero seguro me lo vais a poder responder. Mi mamá falleció hace 3 años y siempre me ha contado una historia. Mi mamá era modista de toda la vida, cosía en una casa importante de la Plaza de España, haciendo bueno, costura de alta costura, sí. De alta costura. Entonces venía entre las muchas clientas que tenía una mujer, ella me decía que tendría unos 27 años aproximadamente, que su mamá falleció. Y entonces, pues, llegado lo que eran las Semanas Santas, esa mujer pues presentaba los estigmas. Sí, unas marcas en las manos y en la espalda. Mi madre siempre me contó que ella nunca vio sangre, pero sí que es cierto que las marcas eran, ella me decía, como quemaduras. Mi pregunta relacionada con lo siguiente para no alargarme. Estaba clienta, o sea, la persona realmente con los estigmas en cuestión, le daba mucho apuro siempre enseñar la espalda en época de Semana Santa, pues porque no le gustaba realmente que la gente por aquel entonces la preguntase. Entonces ella vivía con su padre, su madre había fallecido, y su padre siempre desde chiquitito, o sea, desde chiquitita ella la obligaba siempre, era como una casa muy religiosa, Ahí está el problema. Entonces mi pregunta va un poco por el tema de los estigmas, si realmente podría pensarse que ella misma se provocaba eso, o si era realmente el padre, porque el padre cuando murió, ella dejó de tener esas marcas. Pues tú misma lo estás explicando. ¿Se lo podéis pasar a esta señorita? No, pero hay que contestarla, ¿no? Sí. Claro. Sí, contesta. No, yo te digo, las estigmas tienen un componente psicológico brutal, porque tú sabes que en psiquiatría las dermografías, las cosas que salen escritas en esto, es decir, que eso es un trastorno de aquí. Tú me dices curiosamente que esta chica estaba sometida a una rigurosa práctica religiosa que ella identificaba Semana Santa, penitencia, tracatrá. Castigo. Pero luego muere el padre y se acabó el castigo. Por lo tanto, era un problema psicológico. No sé si te hemos contestado, pero tú pregúntale a un psiquiatra y verás como más o menos te va a decir lo mismo. Totalmente de acuerdo, pero cuidado, es un fenómeno parabiológico. Claro, ya lo he dicho. Que no se provoca que con hipnosis se logró, pero mínimo. Es inconsciente. Es decir, inconsciente, pero muy fascinante. Pero fíjate, si una persona es capaz de mover un mueble o de producir, como nosotros en el baúl del monje, objetos, pues el hecho de una dermografía, pues es eso. Es que lo he dicho antes, la clasificación de los fenómenos, y he hablado de los parapsicobiológicos, para meter el tema. A ver, ¿dónde está el micro? Esta señorita es... Es esta. Sí. Enrique, ¿nos podrías contar, por favor, el caso que tuviste en Inglaterra con tu mujer, que has mencionado?
Bueno, mínimo, puesto que tiene poco que ver o nada que ver absolutamente con esto, pero mínimo, fue este verano pasado y capaz, Jaime no está por aquí, no, es que suele venir a mis conferencias, que es el hijo de una de las personas que nos acompañaba en ese. Era un viaje por algunos de los sitios fascinantes que tienen que ver con lo que yo llamo la ruta de la diosa o de la tierra de Gaia, y es Avebury, o sea, es decir, Avebury, es la segunda mayor concentración de piedras que hay después de Stonehenge. Cuidado, Stonehenge no es lo que conocemos, hay como 100 veces más alrededor. Entonces, bueno, en Avebury lo mismo, pero junto al gran círculo de piedras hay como una librería, hay un pub que se llama The Red Lion, donde habíamos estado comiendo, y bueno, estamos comiendo en el Red Lion, y luego nos vamos a ver el museo, y al lado del museo hay como un, no me recuerdo, manor, y luego había como un jardín. Y entonces mi mujer con una amiga se va por ahí y me dice, hay una mujer que me llama. Y yo digo, la llamarán desde dentro para enseñarle algo. Y digo, vale, yo me voy a la librería. Entonces la mujer que le llama era que ella veía una mujer blanca que le llamaba, y no me acuerdo ahora muy bien cómo era la historia, porque mi problema es que me conozco como 500 casos de fantasmas y tal en Inglaterra. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, que tuvo toda una experiencia con esta mujer de blanco tremendo y tal, y la amiga la acompañaba. Sí, la vio, ella ve con toda claridad. Pero lo fascinante, bueno, primero, es eso, y segundo, que me recorrí todas las librerías de la zona, como siempre, yo los fenómenos paranormales no, pero las librerías, vamos, o sea, me puedes dejar ahí días completos que me veo hasta el último libro y compro bastantes. Demasiado. Pero la cuestión es que, primero, en uno de los libros veo que dice, no es universal, pero que en el top 10 de los lugares encantados ingleses, según ese libro, está el Red Lion, uno, que os contaré lo que me pasó con él. Pero segundo, me traje solo libros de fantasmas encantadas de ese viaje y tal, y de poltergeist, de hauntings allá en Inglaterra, como del orden de 40 libros. Y en uno de ellos, está en uno de ellos claramente el dibujo en ese sitio de la señora, o sea, es un sitio típico. Ay, qué gracioso. Pero bueno, segundo punto que me ocurre, cuando llego al hotel, apesto a pescado, pero apestaba. Arantxa me dice, es que es insoportable, no sé qué, cómo hueles. Bueno, la cuestión es que vamos a dejarlo ahí, sintetizando, pero al día siguiente, ese día nos había ocurrido, junto a eso, que habíamos empezado a ver, estábamos investigando un montón de cosas, cómo empezaban a formarse un círculo de las cosechas en vivo en directo. Sí, pero que es anormalísimo. Sí. Pero se nos paralizó todo el coche, todo. No se podía cerrar el coche que habíamos alquilado, el internet que hay, que es como un internet con el cual todo el mundo puede andar con el WhatsApp, no funcionaba nada al tiempo del círculo. Vamos a dejarlo ahí. Pero el día siguiente volvemos al sitio porque se ha formado esa noche un círculo en la zona, otro círculo al que fuimos. Volvemos ahí, yo preguntando por el círculo, vuelvo a entrar al Red Lion a preguntar, y el círculo y tal y cual. Cuando vuelvo a casa, no cuento ya lo del círculo, era un círculo normal, cuando llego a casa, la peste a pescado que yo echaba me impedía dormir a mí mismo. O sea, de tal forma que era la 1 de la noche y que me levanto a ducharme y a enjabonarme. Digo, no sé si te ha ocurrido alguna vez que te has quedado con un olor pegado, pero era apestoso. ¿Tuviste a un pescador? No. ¿Qué había sido el Red Lion antes? Claro. El Red Lion es un lugar encantado. No me acuerdo muy bien, pero hay alguien que está ahí, es como un hunting. Pero a ver si era una lonja de pescado. No era lonja de pescado porque eso está en pleno centro, no hay ningún río grande cerca. ¿No? Pues ves, estos misterios, reconocer que de estos misterios nos llena la vida de... A ver, sí, pregunta. Bueno, lo de los círculos a mí me recuerda en Irlanda, con Timich, donde O'Brien se proclama rey de la mitología, Brian Boru, la piedra de Tara también está en esos círculos, porque bueno, Irlanda también ha sido celta, la mitología todo influye, ¿no? Mi pregunta es, yo no sé mucho sobre espíritu, me gusta, pero
cuando aparece algún alma, ¿tiene que ser solo en la casa donde ha vivido esa persona o esa persona puede aparecer en otro país? No. O, bueno, en otro país, no, donde quiera. Mi duda es claro. si solo aparece en el lugar o en la zona donde ha vivido, o puede aparecer ese espíritu en otro sitio. A ver, el espíritu puede aparecer en otro sitio, evidentemente, pero será siempre un lugar que le interese por algo. Será siempre un lugar que le interese por algo. Que se mueva. Que tiene un vínculo con él. Que tiene un vínculo con él. O sea, puede ir a ver a un hijo a casa de un hijo y puede ir, si el hijo está en Nueva York, también puede ir a Nueva York a verle. O puede ir, pero siempre es un lugar donde él tenga que hacer algo que le interese por algo. No se va de paseo así porque, bueno... La característica del fantasma es que siempre interacciona con el testigo. Es decir, siempre tiene que haber una relación entre el testigo y el fantasma. Os lo digo porque esa es una de las características de la fantasmujer en sí. Si tú ves una impregnación, pasa por delante como un trozo de película antigua y no te hace ni caso. Ya sea un señor de armadura o un señor con bombín. Sin embargo, el fantasma, cuando se aparece a ti, concretamente, cuando no eres sensitivo, porque claro, Paloma es que ve fantasmas fácilmente. Es decir, yo te digo, si a mí se me apareciera un fantasma, nunca sería el del vecino del tercero, que no tengo ningún vínculo con él. Sería alguien familiar, algún amigo, algo que tuviera un nexo de unión conmigo, con el testigo. Esa es una de las características del fantasma siempre. El testigo, interacción entre el testigo y el fantasma. Y los que se han quedado en la casa, perdón, o sea, los fantasmas que se han quedado en una casa y llaman. No, pero vamos a ver, yo te estoy hablando de los fantasmas normales, que hay casos que se pueden presentar a ti aunque tú no seas sensitivo como Paloma. Es decir, hay gente que puede llegar a ver a su padre o a su madre y no tiene ninguna capacidad. Yo no he tenido esa suerte, pero hay gente que ha tenido suerte de ver a alguien querido que le ha venido a decir, oye, estoy muy bien, no te preocupes, o en los pies de la cama, envueltos en una burbuja de luz. Sí, nos tenemos que ir, porque es que esto cierra a las 2. Dos preguntas. Vale, pues... Buenas tardes, yo quería preguntarle a Paloma si usted tiene aquí... ahí, es que no sé dónde está. Si usted tiene la capacidad y la pone en práctica de decidir a dónde enviar a los espíritus de la interfase en función del comportamiento que han tenido en vida o si son reclamados. Gracias. Esa capacidad no es mía, yo no tengo ese poder. No tengo ese poder. Ese poder no me pertenece a mí. Yo tengo el poder para encaminarlos, para que salgan de para que pasen la frontera, digamos, para que pasen esa frontera. En la que están retenidos, ¿no? Y una vez que pasan esa frontera, no soy yo la que me tengo que dedicar a decidir dónde van. Ahí ya es otro lado. No pueden ir a casa. Venga, ¿dónde estás? Vale. Tenemos una casa en Segovia y te lo digo porque nos veremos de la casa. Ha visto a gente, pero se representa con la forma de un familiar. ¿Puede ser? Hombre, claro. Claro. A ver. Pero un familiar en vida. ¿Cómo? Perdón. Me refiero, tenemos... ¿De un familiar vivo? Sí. Sí. Hay algunos que no se le ve el rostro, ha habido gente de la familia que se le ve el rostro, pero otros sí. Hasta hoy. Y luego decir que mi abuela, que no andaba de la investigadora, con 95 años la llevaron. Tenemos una casa que era como otra calle. Y por la noche, a las 5 de la mañana, se encontró mi madre llamando a la puerta de mi padre. Y dice que la había acompañado editorial para que vean. Mira, lleva ya, hasta ahora ya entra en el top. Ya lo sé, pero para que le promuevan más. Pero bueno, ¿qué estoy cambiando? Sí, sí. Los de la casa de repente ven en plan fantasma a familiares que están vivos. Vale. Eso puede ser un viaje astral. Un viaje astral puede ser un desdoblamiento. Se desdobla y entonces hace poco nosotros hemos visto uno. Es que sí, muy bueno. Por favor, es que estuvimos en Córdoba en una investigación. Si habéis visto el vídeo de nuestra charla en las jornadas, ahí está. ¿Y cuál no sería nuestra sorpresa cuando estaba Aldo incorporando?
y tal. Bueno, salieron varios personajes del otro lado y tal y cual, y de repente sale un chico que es norteamericano, que dice que se llama Bob no sé cuántos, ¿te acuerdas? Mark Gordon. Mark Gordon. Y este empieza a decir, soy Mark Gordon. ¿Y tú de dónde has salido? Bueno, en definitiva, era un chico que estaba durmiendo en Granada, turista, y que de repente se había metido en la sesión de Paloma y de Aldo, y era un viaje astral. Y el chico decía, ¿pero qué hago yo aquí? Y dice Paloma, eso te pregunto yo, ¿qué haces tú aquí? Y dice, pero si yo estoy durmiendo en mi hotel en Granada. Y le dice Paloma, dice, pues anda, que mañana cuando te despiertes verás tú, te dirás, ¿y qué he hecho yo viajando por ahí? Entonces ya le pregunté el año, digo, pero bueno, hija, a ver, vamos a ver, ¿tú en qué año estás? Claro. Y me dice, 2014. Digo, pues bueno, claro, estás durmiendo en Granada. Anda, vete a dormir, que mañana te vas a despertar pensando que has tenido un sueño muy raro. A dormir. Era muy divertido la experiencia. O sea, que eso es posible, ver, porque ves el astral de esa persona. Bueno, la última... ya no. Ya no había nadie más, ¿no? No, es que nos están diciendo que ya no. Si alguien tiene cualquier otra consulta, yo fuera estaré, pero porque ya sabéis que cierran aquí a las 2. Exacto. Y porque Enrique es incombustible. Sí, hombre, salvo que tengo que ir a la sesión.